amigos? Bienvenidos a una emisión más de Vivienda en Verde, que es en realidad la segunda parte de un programa especial que estamos dedicando a Millana, el proyecto inmobiliario más importante del país y que es un ejemplo de sustentabilidad, de consolidación urbana, de reciclamiento urbana, y de eso queríamos platicar. Entonces, verán que somos los mismos de la semana anterior, pues creo que sí nos bañamos, no sé, en el corte de semana nos dimos un bañito, las mismas ropas se parecen, salvo por el arquitecto Sánchez Aedo, que bueno, los arquitectos son terribles para esto. Y bueno, hoy quisiéramos, la vez pasada platicamos, si ustedes no vieron el programa anterior, les sugiero que lo vean, lo pueden encontrar en internet, para que vean cómo hablamos de los criterios generales de este concepto arquitectónico y concepto inmobiliario y concepto de negocio de lo que es Millana. Hoy quisiera que nos enfocáramos mucho a un tema fundamental que seguramente les importa a todos ustedes y que además somos Green TV, que es el tema de la sustentabilidad. Jaime Valverde, en ese contexto de lo que es, ya entendimos, Millana es un proyecto de alto impacto, son 520,000 metros cuadrados, en un proyecto ubicado en el corazón de la Ciudad de México, alta plusvalía, que se está vendiendo muy bien, que está teniendo una gran aceptación por parte del público, con gran calidad arquitectónica por este grupo de grandes especialistas, muy reconocidos especialistas que están llevando la arquitectura. ¿Qué nos tendrías que decir la visión, la concepción que tienes para la parte de sustentabilidad y lo que se está llevando en ese sentido? Bueno, hace varios años empezamos ya con todo el tema de responsabilidad social y responsabilidad en la parte de sustentabilidad. Entonces, empezamos con desarrollos o centros comerciales en los cuales empezamos a poner paneles solares, en los cuales empezamos a poner plantas de tratamiento de agua, todo lo que es el reciclado de agua, lo que es iluminación, lo que es ahorro de energía. Hemos sido muy conscientes siempre del impacto que pudiese tener en el medio ambiente. Entonces, cuando trabajamos en el proyecto Millana, siempre quisimos que este desarrollo sea ejemplar en ese sentido. Por eso es que va a ser el primer desarrollo Green Neighborhood en México. Anteriormente desarrollamos nuestro corporativo Dos Patios, que es un edificio LEED Gold, ¿no? Y el cual nos ha dado muchas satisfacciones desde el punto de vista arquitectónico, de ahorro, de reciclado, todo lo que viene siendo el tema de sustentabilidad, y nos ha llevado a ganar varios premios. Entonces, el compromiso que tiene Grupo Gigante con este tema es muy importante y es por ello que vamos a seguir trabajando en todo lo que viene siendo el tema de sustentabilidad. Y Millana, por el tamaño que tiene, bueno, pues es un desarrollo que está muy enfocado a todo el tema de sustentabilidad. Llevamos paneles solares, llevamos plantas de tratamiento, llevamos ahorro de energía en todos los sentidos, no nada más en la parte de iluminación, en la parte de cristales, de ventilación, de orientación, de parte de bicicletas, de hacer ciudad, de cajones de estacionamiento. Yo creo que es un proyecto en el cual estamos dedicando mucho de nuestro tiempo a todo lo que viene siendo el tema de sustentabilidad. Y Alejandro Alfaro, tú eres el líder de proyecto para toda esta parte, esta integración de sustentabilidad. ¿Qué hay atrás de todo esto de que Millana no es únicamente poner focos ahorradores o poner calentadores solares? ¿Cómo se logra que es un proyecto integral que vaya mucho más allá de los meros accesorios? Yo creo que hay tres puntos importantes aquí en esto. El primero, y que siempre nos llamó la atención a nosotros, es desde el día que nos invitó Grupo Gigante a participar en este proyecto, vimos que todos tenían la camiseta verde puesta. Ese es un compromiso que se ha desarrollado desde el día 1, desde el proyecto, desde el desarrollo, la planeación y ahorita en la obra. Lo básico para lo que es el éxito de un proyecto LEED es el trabajo en equipo. Como comentaba en este caso Víctor, básicamente desde que se inició el proyecto se inició con la sustentabilidad pensando en ella. ¿Qué se tiene que hacer para lograr los objetivos, las prioridades y los requisitos obligatorios que se requieren para poder certificar un edificio o un conjunto urbano? Número 2 es que el proyecto siga avanzando y siga habiendo una integración diaria. Es un trabajo diario. ¿A qué nos lleva esto? A que el conjunto Millana es ahorita un ejemplo, y los invito a que todos participemos y vayamos a la obra. Un ejemplo en México de lo que es una obra LEED. La verdad, nosotros lo vemos y lo hemos comparado con obras de construcción en Estados Unidos, y este edificio de Millana, este conjunto Millana, es un ejemplo a seguir. Lo hemos verificado, lo hacemos diario, y sería muy interesante que el público viese esto en obra. ¿Cuál es la diferencia entre un edificio convencional o un conjunto verde certificado? ¿Qué incluye, por ejemplo? ¿Por qué no nos dices para el auditorio donde hay algún especialista? Seguramente nos están viendo arquitectos, pero también nos está viendo gente que dirá, bueno, ¿qué es esto del LEED?
Básicamente, el LEED es un proceso de certificación en el cual se hace una calificación en base a unos puntos, una puntuación que es terrenos sustentables, ahorro de agua, energía, confort interno y lo que es obviamente también los materiales que se están desarrollando. LEED se divide en lo que es LEED diseño, LEED construcción, LEED operación y mantenimiento. LEED diseño es desde el día 1 que se empieza la planeación, el diseño, la arquitectura y las ingenierías. Ahí está más o menos lo que es el 45% o 50% de la puntuación de un proyecto LEED. El restante está ya en lo que es en la obra. Desde lo que es el día 1, cómo ingresan los camiones a la obra, cómo se mantiene la obra perfectamente limpia desde lo que es la banqueta, la calle, la guarnición, lo que son las bocas de tormenta, para evitar sedimentación, evitar erosión, evitar contaminación ambiental al área que está alrededor. Por ejemplo, un camión que está levantando tierra tiene que humedecerse, tiene que mandarse camiones con agua para que mantenga siempre una humedad relativa, tiene que mantenerse una serie de elementos dentro, inclusive la maquinaria. La maquinaria que entra a lo que es un área de trabajo LEED debe estar perfectamente en condiciones óptimas de trabajo. No se permite ningún derrame de aceite, de gasolina, de diésel, todo está perfectamente bien controlado. Los materiales, ¿qué tipo de materiales son? ¿De dónde vienen los materiales? Porque se busca la regionalidad. La regionalidad es la sustentabilidad y el apoyo a la zona donde se está construyendo para que la gente, las empresas y todo el grupo que trabaja esté dentro de una región. Y lo que es el contenido reciclable. ¿Para qué? Para evitar hacer un uso excesivo de recursos naturales, de minas o de bancos, y hagamos un uso, digamos, balanceado de lo que es un proceso de fabricación que ayude básicamente a esto. Me mencionaba Ángel un punto muy importante, el envolvente. El envolvente es vital en un edificio LEED, lo que es el cristal, lo que es el aislamiento térmico, lo que es la hermeticidad del edificio. ¿Por qué? Eso te beneficia cuando tú haces el desarrollo de ingeniería electromecánica, tus toneladas de refrigeración se reducen. Entonces, obviamente, haces mucho más eficiente el edificio, tienes una orientación óptima, que es en este caso lo que desarrolló Víctor, y eso nos beneficia porque tenemos las luces encendidas menos tiempo. Entonces, todo se genera en ahorros a futuro. Muy bien. Si les parece, vamos a un corte comercial y regresamos para seguir hablando de Millana y todo este criterio inmobiliario, urbano y sustentable. Muy importante. Que hagamos todo lo que sea para beneficiar la ciudad, para hacer una oferta inmobiliaria de calidad, pero cuidando al medio ambiente, que nada nos cuesta. Vamos a un corte y volvemos con ustedes. Amigos, seguimos en Vivienda en Verde y seguimos nuestra gira por Millana. Seguramente ustedes han estado viendo las imágenes de lo que es este enorme proyecto y platicábamos con Alejandro Alfaro del tema de la sustentabilidad que incluye. Ahora, a mí como arquitecto me gustaría mucho conocer la opinión de Víctor y de Juan desde el aspecto de decir, a ver, todo este tema de ser sustentable, ¿es una moda o no es una moda? Por un lado, ¿ayuda al mercado o no ayuda al mercado? Y por otro, ¿qué tanto se da de patadas con el proceso de hacer arquitectura o cómo logran ustedes hacer que conviva esto? Víctor, Juan, ¿quién quiere comentar? Pues, si quieres empiezo y luego Juan seguramente complementará. Creo que primero es una responsabilidad, o sea, hay estadísticas que más o menos el 50% de la energía que se consume en el planeta la consumen los edificios y el 25-30% el transporte. Entonces, entre diseño urbano y arquitectura podrías influir el 70-80% de la energía que se consume. Entonces, creo que los arquitectos tenemos que ser muy conscientes de hacer proyectos más sustentables, proyectos que sean más eficientes. Millana creo que de origen el hacer un conjunto más denso de usos mixtos, creo que ya ese primer acercamiento ya es completamente sustentable. Si tú ves lo que contamina, por ejemplo, un habitante de una ciudad como Nueva York contra una ciudad como Houston o Los Ángeles, que es creo que más del doble. Entonces ya de origen el hacer una cosa de usos mixtos en que no esté enfocada al coche, en que sea más densa, ya es en sí sustentable. Más aparte, pues por supuesto, todos los elementos que estaba comentando Alejandro, que estamos haciendo en la forma de construir, en las ingenierías, etc. Como arquitecto yo lo veo como una gran oportunidad. Creo que más que una limitante, que dijeras, bueno, ahora ya no puedo hacer todo lo que hacía antes, yo creo que es una oportunidad de diseño, de que nosotros le podemos muchas veces a sacar partido a ese diseño sustentable. Por ejemplo, estudiar realmente las fachadas, a que estén de acuerdo a las orientaciones, para mí es una oportunidad de diseño. Cómo hacer unos paneles solares que se integren bien, cómo hacer azoteas verdes. Pues aquí todas las azoteas se están volviendo los jardines de la vivienda. Entonces, lejos de decir, oye, qué lata, ahora tengo que hacer azoteas verdes, creo que ha sido una oportunidad, ¿no? Y Juan, ¿tú cómo lo ves?
Tú que tienes la responsabilidad de vender espacios para uso comercial, que es un tema, ¿no? Mira, la arquitectura, toda su historia es algo evolutivo, que siempre tenía que ver con el aspecto técnico de alguna manera, ¿no? Es decir, la posibilidad de hacer estructuras más grandes o salvar más claros más grandes han permitido hacer evoluciones en la arquitectura. Lo mismo pasa con este tema de LEED. El poder medir la efectividad y eficiencia de un edificio ayudan a hacer mejor arquitectura. Y la permiten evolucionar y ser más actual y más cercana a la gente. Y tiene un segundo punto muy importante, que no solo es el tema técnico, también tiene una parte importante que es el tema emocional de la gente, ¿sí? Cuando tú logras hacer un lugar en donde la gente está mucho más a gusto, en donde la gente tiene mucho más calidad de vida, ¿sí? Eso es un valor incalculable. Y Sí. la arquitectura finalmente, esa es su misión número uno. O sea, la misión de la arquitectura es generar espacios donde la gente puede convivir y hacer cosas. No es hacer edificios bonitos o grandotes Sí, no es hacer metros cuadrados. o de un hacer- determinado color. Sí, claro. La arquitectura es hacer espacios para la gente. Entonces el tema LEED obliga o ayuda intrínsecamente a hacer mejor arquitectura en ese sentido. Ay, me da mucho gusto una cosa que comentan todos, que es que la parte LEED pareciera que es tecnología, pero hay veces, como dice Víctor, que empieza con el diseño básico. Pongamos la ventana hacia donde debe estar. Y yo me iría a un concepto muy importante de Millana, que es algo que tiene mucho, pues, no tiene mucho, tiene todo que ver Jaime Alberdi y Grupo Gigante, que es el punto central de un proyecto sustentable hoy día en una ciudad, es la ubicación. Si no tuvieras una ubicación extraordinaria, tendrías que usar el coche para recorrer esto, para recorrer kilómetros, horas y horas. En una ubicación como esta, pues es el punto de partida para pensar que el proyecto sea sustentable, la ubicación. Y bueno, en este contexto de lo que estamos viendo, Alejandro, estamos a punto de irnos a un corte comercial, pero ¿cómo sintetizarías tú esta integración de la arquitectura con conceptos fundamentales de sustentabilidad? Tú tienes un buen diseño, una buena planeación y tienes ya tu proyecto dirigido a una certificación segura. Cuentan los materiales, pero no es lo fundamental. No, o sea, los materiales es una parte nada más. Lo fundamental es el diseño, la orientación, la ubicación, de acuerdo a la zona geográfica donde esté el edificio. Aquí en este caso hemos comentado Millana, está en una zona urbana excelente, que tenemos líneas de transporte, tenemos la línea de ecobici, tenemos parques, tenemos todo cercano, que va a ser usado por el propio usuario dentro de lo que es el espacio, donde va a vivir, va a trabajar, va a desarrollar, va a entrar en entretenimiento sin hacer uso del vehículo. Que podríamos pensar, por ejemplo, que Millana podríamos decir que es una especie de servicio urbano. Se puede decir como que es un servicio urbano, así es un servicio urbano con un confort, pero lo más importante, como se menciona aquí anteriormente, es para que el usuario disfrute ese espacio. O sea, todas las azoteas verdes que tiene Millana son precisamente para eso. Creas pulmones verdes, pero creas espacios de confort al exterior para que la gente no se sienta en una zona más de concreto. O sea, lo que esto rompemos es la isla de calor y creamos espejos de agua, creamos árboles, etcétera, etcétera. Y tú creas un ambiente muy propicio para generar lo que es la interrelación humana en espacios externos. Porque hay un tema interesante. Fíjate que a veces pareciera que la sociedad, a lo mejor por falta de información o por falta de una cultura propiciada por los mismos arquitectos y por los proyectos, hay veces que hay un rechazo irracional en los proyectos porque piensan que son exactamente lo contrario de lo que estamos hablando. En este caso que estamos hablando de que un proyecto aporta sustentabilidad, calidad urbana, orden, espacio público, integración con ciudad, espacios comerciales de calidad, no porque se venda más o se venda menos o enseñen más producto o enseñen menos, sino porque generan una buena experiencia de ir a caminar ahí. Juan lo decía, la mitad de la gente hoy día que viene a los nuevos centros comerciales, a la nueva generación de centros comerciales, va de paseo. Va a echar una caminadita, comerse un helado, caminar, tomarse un café, seguir caminando y eventualmente comprar. Pero es la experiencia humana del goce de la arquitectura en un espacio urbano de calidad. El principio básico, de lo que es LEED-ND es precisamente propiciar lo que es se llama la experiencia del usuario, el caminar en áreas externas. Es el principio básico. Bien, ¿qué les parece si nos vamos a un corte comercial para llegar al cierre de esta serie de programas que tenemos sobre Millana? Vámonos a un corte y volvemos con ustedes. Amigos, estamos platicando sobre este concepto urbano de Millana y llegamos al punto de entender que un proyecto inmobiliario puede ser parte de la solución de una ciudad. O sea, las ciudades se construyen con muchísimas cosas, no son mera aglomeración de casas o de centros comerciales, sino en realidad una ciudad es el sistema armónico en que estas partes interactúan bien. Y Millana es a fin de cuentas un proyecto de usos mixtos que es
un símbolo de lo que es el concepto inmobiliario de Grupo Gigante, pero está a unos pocos pasos de convertirse en un símbolo urbano. Estamos en el último bloque del programa, Jaime, de una serie que ha sido muy interesante para entender lo que es el concepto inmobiliario, el concepto urbano, el concepto sustentable de un monstruo de este tamaño. Háblanos de los tiempos. Estamos primer trimestre de 2014. ¿En qué etapa se va a desarrollar esto? Y dime qué punto te gustaría que utilizáramos para cierre con estos tres grandes expertos que tenemos que nos han ayudado a entender lo que es un proyecto, no Millana, sino lo que es entender un proyecto de esta magnitud, sea cual sea, qué bueno que estamos en Millana. Bueno, es un proyecto que desde que arrancamos prácticamente la excavación, tendrá 6 meses, lo hemos dividido por etapas. Es un proyecto que va a tomar alrededor de 5 años. 6 años en estar 100% terminado. Estamos arrancando con la primera torre, ya hicimos el primer colado, ya llegamos a la parte más baja de la excavación de la primera etapa, de ahí arrancamos con la primera torre de vivienda, nos seguimos con la segunda torre que sería la de oficinas, nos vamos con la tercera torre que sería también de vivienda, la cuarta vivienda, y abajo de todo eso vendría el centro comercial para terminar con la última etapa, que estaríamos hablando en unos 5 años, que es donde tendríamos ya la última parte sobre Ejército Nacional con oficinas. Un proyecto de esta magnitud, bueno, pues lo tienes que ir manejando poco a poco, toma su tiempo, tienes que contratar una serie de especialistas en los cuales, bueno, pues van trabajando en la mano para ir pudiendo sacar adelante un proyecto de esta magnitud. Lo que es la vivienda, pues requiere una cierta absorción, entonces tienes que ir poco a poco con la primera torre, la terminas de vender, metes la de oficinas. En el momento sales a la venta con la segunda torre, que en este momento estamos al 65% de las ventas de la segunda torre. Seguramente en el mes de enero del próximo año saldremos con la tercera torre y yo creo que estaremos empezando a abrir el primer trimestre del 2016 con lo que viene siendo el centro comercial y las primeras torres de vivienda y una de ellas de oficinas. Es un proyecto que nos ha tomado tiempo, pero todo va perfectamente bien programado. En este contexto de la parte sustentable, tú nos decías, Alejandro, que la buena noticia es que Millana, siendo un gran proyecto, un proyecto emblemático, afortunadamente no es el único de este tipo que se está haciendo en México. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando en el país? Es importante, mira, hace 7, 8 años cuando se inició, digamos, el proceso de certificación de LEED en México, existía un edificio nada más que se estaba certificando, que fue el Centro Internacional de Negocios en Chihuahua, Chihuahua. De ahí se desprendió el segundo, que es un banco que se encuentra en Paseo de la Reforma, y había nada más, por decirte, 3 más en proceso de certificación. Hoy en día ya hay cerca de 70 edificios certificados y más de 450 en proceso de certificación en México. ¿Qué significa esto? El mercado ha cambiado. La gente ya ha visto verdaderamente el beneficio que genera un proceso de certificación, no solamente en cuestión de negocios, sino en el impacto ambiental que tiene a lo que es la zona, al usuario y a todo lo que es el mundo en general. Entonces te digo, ya se ha visto, y no solamente eso. ¿Qué es lo que falta nada más en México que hemos visto nosotros? Incentivos fiscales. Una normatividad que realmente permita al desarrollador, a una persona que quiere desarrollar realmente o construir edificios o centros comerciales o vivienda, que realmente yo, ¿qué puedo aportar más? Obviamente, ¿cómo tengo yo algún tipo de incentivo que me permita desarrollar más para crecer más este mercado? En otros países, por ejemplo, hay incentivos en permisos de construcción, en reducción en costos de agua, de gas, de electricidad, etcétera, etcétera, que te permiten a ti absorber ciertos costos iniciales que implica un proceso de certificación. Ahora bien, también, la certificación no necesariamente es un costo adicional. Tú puedes, nosotros hemos certificado edificios al mismo costo que uno convencional. Es nada más un proceso de un seguimiento en el cual el equipo integrado, el expertise del equipo lo desarrolle como debe de desarrollarse y sale adelante, sale perfectamente bien. Existe desafortunadamente podemos llamarle una idea errónea de que LEED es caro. LEED no es caro. Hay que saber nada más cómo desarrollar. Hay una sinergia de puntos, hay una integración del equipo y volvemos a lo mismo. El éxito de lo que es LEED es lo que se llama el proceso de diseño integrado. Ahí está el éxito. Una integración desde el día 1. Sí, claro, yo creo que una tecnología de ese tamaño, no una tecnología, sino un principio para hacer más sustentable la edificación, no pasa, ya lo habíamos visto, por los accesorios. No es tema de poner foquitos ahorradores. No. Es tema integral, que eso creo que es la parte notable de Millana, que desde el punto de ver el terreno, es decir, el proyecto por sí mismo tiene que ser sustentable porque la ubicación va a ayudar a que la gente no tenga que transitar horas para llegar de la oficina
a la casa. Aquí vemos un proyecto donde, por ejemplo, platicábamos con Víctor Legorreta, que lleva la parte de arquitectura, como la integración para ver que todo esto sea un incentivo de diseño, sea una motivación. Entender que para ustedes, que son quienes llevan la parte creativa en los centros comerciales y en el proyecto en general, el pensar que hay que hacer azoteas verdes, es una buena noticia, ¿no, Víctor? Sí, yo creo que, reforzando lo que decía Alejandro, lo que es interesante en Millán es que demuestra que el hacer un edificio sustentable no es un capricho, no es más caro. O sea, yo creo que puedes hacer un proyecto que sea negocio y que sea sustentable. Y a la vez creo que yo le agregaría que también puede ser un proyecto con buena arquitectura. Y nosotros siempre hemos defendido que pues, una buena arquitectura y una arquitectura sustentable no debe ser más cara. Claro. Significa más esfuerzo. Y creo que a Jaime le ha costado que hemos trabajado muchísimo tiempo en el proyecto y seguiremos trabajando hasta que se termine. Pero en sí el proyecto no debe ser más caro y debe de ser un buen negocio. Son las ganas de hacer las cosas mejor, porque evidentemente en un proyecto de este tamaño, el cemento o el acero cuestan lo mismo haciendo las cosas mal que haciéndolas bien. Entonces, la buena noticia para el país, para la Ciudad de México, es que tenemos proyectos como Millana, que ya entendimos lo que es este concepto sustentable, ya entendimos lo que es un proyecto de tan alto impacto. ¿Cómo es posible que un proyecto de 520,000 metros cuadrados sea una buena noticia para la ciudad? Amigos, se nos acabó el tiempo, 2 programas que se nos fueron como agua. Gracias por su tiempo. Esto fue Vivienda en Verde y síganos en nuestros medios electrónicos e impresos. Gracias.